parte de los conceptos asociados a la póliza de seguros y cómo se pasa de un riesgo físico a la parte financiera y cómo impacta en el costo de nuestras pólizas de seguros. Aquí, pues justo vamos a tener también, como en las otras sesiones, la parte introductoria, la transición del riesgo físico a las decisiones financieras. Vamos a ver conceptos de pérdida anual estimada y la curva de probabilidad esperada, criterios de evaluaciones y estrategias para priorizar diferentes actividades. La intención es que puedan, con esta capacitación, entender un poco más el impacto que llega a tener toda la información que estamos gestionando dentro de las pólizas de seguro que se están contratando. Al final, si nosotros podemos demostrar que gestionamos un riesgo de manera efectiva, justo reduce el costo de nuestras pólizas porque realmente el riesgo que están absorbiendo es mucho menor de lo esperado. De ahí la importancia también de tener estos conceptos en nuestros día a día. Justo va a entrar César a dar el detalle de los conceptos de la pérdida anual esperada y la curva de probabilidad, y va a hablar un poco de ejemplos y los conceptos. Adelante, César. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Y gusto estar aquí de nuevo. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo se traduce este nuevo riesgo que estamos entendiendo, que estamos comprendiendo, cómo se traduce a decisiones financieras, y no solo a decisiones financieras, sino eventualmente a acciones de generación de valor a través de, reducir nuestro riesgo, nuestra exposición. Dos, a través de poder invertir en innovaciones y capitalizar estas oportunidades de tener una operación más amigable, más sostenible y más resiliente. Y también, por último, pues de mejorar la divulgación de nuestras estrategias y nuestro desempeño climático para que todos los stakeholders de la empresa pues estén informados y satisfechos con la información que tienen al respecto y puedan así tomar sus mejores decisiones. Como comentábamos la sesión anterior, el marco que rige este proceso, esta gestión de los riesgos climáticos y su traducción a un impacto financiero es el marco TCFD, el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que si bien ya fue disuelto el año pasado, por lo menos sí operó correctamente entre 2015 y 2024, y en ese periodo de tiempo pues logró establecer este marco de recomendaciones para que las empresas de una forma constante, consistente, puedan elaborar estos reportes de riesgo y los impactos financieros que tienen sobre sus operaciones. Si podemos ver la siguiente. Exacto. Y pues bueno, este proceso que ayudó a definir el TCFD tiene básicamente 4 macroprocesos, ¿no? Y dentro de cada una de estas cajas, obviamente, hay muchos procesos por los cuales las empresas tienen que ir juntando información, procesándola, tomando decisiones, etcétera. Pero digamos que estos 4 son los grandes bloques, los grandes macroprocesos por los cuales las empresas tienen que traducir este riesgo climático a decisiones. El primero es identificar los riesgos, es saber dónde están tanto los activos de la empresa y empalmarlos con estos mapas de riesgo climático bajo distintos escenarios climáticos, los escenarios que acaba de escribir Bernardo. Ese es el primer paso, saber dónde estamos y cuáles son los riesgos que corremos. El segundo proceso es evaluar y modelar. ¿Qué significa esto? Pues utilizar todos estos datos de activos, de cuánto valen, de qué fortaleza
o qué resiliencia tienen a eventos climáticos, para poder evaluar cuál sería el impacto potencial, el impacto financiero de distintos eventos climáticos y dentro de distintos escenarios de cambio climático. Una vez que hemos evaluado y modelado, entonces ya podemos pasar a la fase del análisis, donde ya le ponemos pesos y centavos o dólares a la cuantificación de estas posibles implicaciones. Ya podemos tomar, ya estamos casi listos para tomar decisiones, porque con esto ya podemos saber cuáles son los activos en riesgo, cuánto costaría reforzarlos, cuánto me va a incrementar las pólizas de seguro a medida que los escenarios van cambiando y a medida que voy invirtiendo en reforzarlos. Lo cual nos lleva a la última fase, que es la toma de decisiones y la integración, donde pues ya tomo digamos, gran portafolio de oportunidades y de acciones de riesgo climático y este entendimiento de qué tan expuestos están mis activos para ya meterlos a un proceso de toma de decisiones. Y aquí es donde los consejos de administración y los CFOs toman estas decisiones de cuánto dinero se va a dedicar a inversión climática, si acaso voy a desinvertir en alguna región o en algún tipo de activos que estén excesivamente expuestos a riesgos climáticos de una forma que no convenga a la empresa de forma financiera, y tal vez ajustar la cobertura de seguros en aquellos activos que estemos reforzando o estemos invirtiendo para elevar su resiliencia. Hay un micrófono abierto. Listo, pues bueno, vamos a pasar a la fase donde vemos cuál es el proceso de traducción de estos riesgos a decisiones financieras. Y aquí el objetivo no es dar un doctorado sobre cómo traducirlos, sino que ustedes tengan esta noción de cómo se evalúan los riesgos, cómo se traducen. ¿Para qué? Para que vean el impacto que tienen el llenado de este formulario, de este cuestionario donde se está recopilando toda la información de riesgos climáticos, y cómo esa información va a ser muy útil, no solo para generar valor a través de oportunidades. Ayer vimos un ejemplo clarísimo, el de Telcel, que a partir de un cambio tecnológico pudieron identificar una oportunidad de reducir la capacidad en sus aires acondicionados y por ende ahorrar dinero. Entonces, a través de estas siguientes láminas vamos a entender cómo los conceptos de expectativa de pérdida anual y la curva de probabilidad de excedencia pues nos pueden llevar al entendimiento, por lo menos de una forma intuitiva, y ahora voy a dar algunos casos que les van a hacer mucho sentido a muchos de ustedes, pero explicar de qué forma se traduce. El primer concepto a revisar es la pérdida anual esperada. Es una métrica financiera, se utiliza muchísimo en la industria de los seguros y se calcula como la pérdida esperada única por la tasa anualizada de ocurrencia. Aquí, digamos, en un ejemplo de todos los días, podremos decir que si ustedes tienen un coche, un auto, y esperan tener, digamos que su coche vale, no sé, $100, por así decirlo, y la esperanza de tener un accidente en ese año es de 10%, entonces la pérdida anual esperada sería esos $100 por 10%. Entonces esperaríamos perder $10 de valor de ese coche cada año. Eso es
Eso es un ejemplo, digamos, un poco simplificado, pero para que se entienda de una manera conceptual. Y el siguiente concepto es la curva de probabilidad de excedencia, que es una herramienta gráfica donde podemos dibujar en una gráfica, ahora vamos a hacer un ejemplo, de cómo se muestra la probabilidad de que un valor en una variable sea igualado o superado en un periodo determinado. Esto nos permite entender y evaluar el riesgo y vincularlo con un extremo climático, es decir, si yo sé que el caudal de un río tiene un 1% de probabilidad de excedencia, pues cómo va a afectar eso la evaluación de, del riesgo climático. Y esto es la traducción de un atlas de riesgo, por ejemplo, cuando vemos los atlas de riesgo que dicen este valle se inunda cada 100 años, pues bueno, ahí tenemos un 1% de probabilidad, pero vemos que a medida que avanza el cambio climático y que cambiamos de escenarios, pues esa frecuencia esperada de eventos, pues ya no es cada 100 años, sino ya es cada 50 o cada 20 o incluso cada 10 años en algunas regiones. Entonces, pues bueno, este cambio en la curva nos permite identificar esos activos que están altamente en riesgo y evaluar si merecen una inversión para medidas de mitigación para hacerlo más resiliente a estos cambios de clima. Ya viendo más a detalle la pérdida anual esperada, pues básicamente es una métrica que traduce riesgo climático en dinero, quedémonos con esa idea. Y esto es lo que nos permite, esta métrica es muy útil porque es la que nos permite hacer los casos de negocio, es la piedra básica, la piedra angular, que nos va a permitir traducir una pérdida esperada por riesgo climático en un caso de negocio de decir, debo invertir o no debo invertir en reforzar este activo. ¿Cómo se utiliza? Pues se utiliza para priorizar los riesgos, comparando el impacto financiero de distintas amenazas climáticas, sean sequías, inundaciones, huracanes, el evento climático que sea, para justificar estas inversiones en mitigación y adaptación a través de comparar el valor presente neto de los daños futuros contra la inversión que tenemos que hacer hoy. Ese es básicamente el análisis costo-beneficio y más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo implementarlo. Y también sirve, si podemos regresar al anterior, nada más para decir que la toma de decisiones estratégicas, para eso se utiliza, nos da una métrica financiera muy clara que permite agruparla de todo el portafolio de activos que tiene una empresa y ayuda a planificar las necesidades de inversión para todo el portafolio a medida que se van sumando. Es una medida que permite verlo de una manera igual para poder medir peras con peras y manzanas con manzanas. Ahora sí, Chio, gracias. Si podemos ver la siguiente. Y esta lámina nos habla de la curva de probabilidad de excedencia, que significa, es la forma gráfica de modelar, de poder ver en el tiempo las pérdidas, es graficar la métrica que acabamos de ver, la pérdida anual esperada, pero aquí graficarla en el tiempo, utilizando a través de estos atlas de riesgo, donde podemos sobre esta pérdida esperada. Aquí en la gráfica podemos ver cómo a través del tiempo podemos ver las pérdidas disminuyen
a medida de que la probabilidad de exceder un riesgo climático disminuyen. Entonces, digamos, si sobre la línea original hacemos una medida de mitigación sobre un activo, ¿qué es lo que logramos? Pues reducir esa probabilidad de excedencia. Aquí, por ejemplo, un centro de datos que esté construido en un valle que se inunda fácilmente, si invertimos en hacer medidas de reforzamiento de los muros y tal vez una bomba de achique que permita desalojar el agua, pues podríamos reducir la probabilidad de excedencia, lo cual nos llevaría a una menor pérdida. Eso es básicamente la explicación en términos más simples. Si podemos ver la que sigue. Entonces, ¿cómo se llena, cómo llegamos a estas decisiones? ¿Cuál es el proceso? Como les decía, ya pasamos por el proceso de identificación y esta es la información que nos solicita la aseguradora. En el Excel que les pasa Rocío a todas las subsidiarias, viene una lista de los activos de cada para que la aseguradora pueda hacer este inventario de qué activo está en qué punto geográfico, cuál es su latitud y longitud, qué tipo de activo es, si es una torre, si es un centro de datos, si es etcétera, y cuál es su nombre, su tipo, su número de inventario y el valor en libros. Esto es muy importante porque después esta métrica del valor del activo se va a utilizar posteriormente para tomar estas decisiones. Y es muy importante que este valor en libros esté actualizado porque si no lo está, pues nos puede sesgar posteriormente la toma de decisiones y puede llevarnos a escenarios subóptimos en cuanto a cómo ubicamos la inversión. Otro dato que solicita la aseguradora es el rating. ¿Qué significa el rating? Es el nivel de resistencia de este activo a riesgos naturales. Es decir, si yo tengo una torre que está diseñada para resistir vientos de 120 a 130 kilómetros por hora, pues bueno, ese es su rating, ese es su nivel de resistencia. Lo cual puedo en algún momento tomar alguna decisión de reforzar esa torre y de elevar su rating. Es decir, si invierto en varillas de reforzamiento, por ejemplo, pues puedo llevar el rating de 130 kilómetros por hora a 200 kilómetros por hora, lo cual ya le permitiría resistir un huracán de categoría 4, por ejemplo, y eso al tener un rating más alto, pues la probabilidad de daño en ese activo disminuye. Y también, una vez que la aseguradora tiene estos datos de dónde está el activo, qué activo es, dónde está y qué resistencia tiene, entonces ellos lo meten a sus modelos y genera la información a través del uso de estos modelos climáticos que nos dicen pues cuál es la banda de exposición, cuál es la probabilidad y la frecuencia de daño para ese activo y también lleva una lista de los eventos y utiliza esta información para calibrar la frecuencia y la severidad a través del historial de eventos naturales extremos en ese lugar. Es decir, a través de evaluar lo que ha pasado en el futuro y a través de estos modelos climáticos donde puedo ver distintos escenarios, como los que describió Bernardo hace rato, pues la aseguradora dice si en este punto este activo tiene tal riesgo, pues eso es tanto es lo que va a costar asegurarlo. ¿Por qué? Pues porque este es el valor, esta es su resistencia y esta es la frecuencia en la que en ese punto geográfico ocurren
esta severidad de eventos climáticos. Porque no venía tan Georreferencia, activos rating. Y podríamos cerrar ese micrófono. Gracias, Carlos. Perfecto, pues es la información que se utiliza. ¿Y de dónde sacan las aseguradoras esta información? Creo que en la siguiente lámina viene, en estos modelos climáticos. Y no sé, Rocío, si quieras explicar de dónde vienen estos atlas, de dónde las subsidiarias pueden tomar esta información, como para contrastar los ratings y los riesgos que les dan las aseguradoras y eventualmente pues poder comentar al respecto si está sub o sobreestimado este riesgo, ¿no? Muchas gracias, César. Sí, como bien comentó, aquí estamos dando tan solo un par de ejemplos de información pública que pueden acudir cada una de las operaciones. Pusimos atlas de riesgo para México, Brasil, Perú, Puerto Rico. No obstante, hay para cada uno de los países donde operan y al mismo tiempo pusimos también modelos de riesgo climático de diferentes fuentes. Por ejemplo, Climada es uno que he consultado, te da el detalle a nivel de municipio, o sea, mucho detalle de cuál es el riesgo que puedes esperar en ciertas localidades. Al final, todo esto son proyecciones, son modelos matemáticos que son construidos a través de diferentes supuestos, ¿no? Entonces, evidentemente puede haber variación de uno a otro y sí, como pueden ver o verán cuando les compartan los archivos que nos trabaja la aseguradora THB, los riesgos, el nivel de riesgo que ellos nos presentan, he recibido comentarios que pueden llegar a ser un poco muy pesimistas o no tan acertados, a pesar de que ellos también hacen los análisis con modelos a niveles muy locales. Entonces, pues al final, como lo hizo Raquel, es muy importante el que puedan entrar a fuentes nacionales, fuentes públicas reconocidas en sus países, donde puedan llegar a hacer un contraste con la información y de ahí tomar una decisión más informada de a qué le quieren poner prioridad y cuáles son las medidas que deberían de estar tomando para reducir los riesgos dentro de su operación. Con esto en mente voy a pasar a presentar un poco el Excel que van a estar recibiendo por parte de la aseguradora. En la primera fila va a haber el ID que tienen ustedes dentro de sus sistemas. Ese ID lo obtuvieron la asegura a través de un Excel que compartió el área de finanzas de cada una de sus operaciones al área de riesgos de América Móvil. Entonces va a estar ID asociado para cada activo, un ID secundario que es el que usa la aseguradora cuando mete al sistema toda la información y asimismo va a tener el valor que representa ese activo y las latitudes, ¿no? La georreferenciación, como bien mencionó César. Entonces van a poder tener muy, muy claro cuál es el activo del que se está hablando. Posterior a esta información general, que ya viene más puntual el país, la región, el estado, municipio, delegación, vienen ya la parte de los escenarios, viene el histórico, el RCP4, el 6 y el 8.5. La intención es que, evidentemente, este ejercicio ya le estamos mostrando el ejemplo de una reclasificación de una operación del año pasado. Y en un inicio, el Excel aquí tenía otra calificación. Ellos se dieron a la tarea de marcar los activos que reclasificaron de acuerdo a la experiencia que tenían al momento y subsecuentemente pusieron anotaciones de por qué se dio esa reclasificación, ¿no? Entonces, es un poco el Excel que se maneja con todos los términos que acaba de explicar César y justo se presenta para el tema de inundaciones, de incendios, tormentas tropicales, huracanes y anomalías de temperatura, acorde a los eventos que son presentados en su operación. Es posible que reciban un Excel nada más con 2 eventos. Esto es porque los otros 2 no aplicaron a su operación. Entonces tendrían que hacer el análisis solo para esos 2 eventos. Bueno, el día de mañana se explicará un poco con más detalle justo la recategorización, pero es un poco para que tengan el contexto de cómo lo que está explicando César se traduce un poco a los procesos de América Móvil.
Perfecto, gracias, Rocío. Me parece que hay una pregunta, no sé si la tomamos de una vez, Rocío, o las Sí, si tomamos al quieres final. la tomamos. Adelante, Oscar. Sí, Gracias. Bueno, en la filmina pasada, ¿qué áreas participaron en el llenado de ese reporte? Justo como comenté, son equipos multidisciplinarios, por eso hemos hecho mucho hincapié en que justo estén personas de todas las áreas. Realmente el equipo de sustentabilidad hizo un listado junto conmigo de quiénes eran las personas que debían asistir a esta capacitación para que tuvieran el conocimiento y las bases más fuertes para poder atender estas solicitudes. Al final, de manera local, todos tienen nombres diferentes, ¿no? Pero de manera conceptual, pues sí, es el área de finanzas, porque fue quien en un principio nos mandó la información del ID y los activos. Entonces, ayuda a que ellos estén involucrados para así cotejar el nombre del ID, el valor, que de ahí puedan identificar el activo, ya dependiendo del activo, por ejemplo, si es un data center o es un nodo de la red. Entiendo que localmente hay diferentes áreas que manejan la información, entonces tendrían que estar viendo qué equipos manejan los diferentes activos, porque hay desde equipo tecnológico, equipo como escritorios, computadoras. Evidentemente van a hacer un filtrado. Entonces, a Beatriz todavía me ¿Y dijo, pueden "Pues, en una silenciar, por reunión favor, me su interesa micrófono? las ayudas en Intelex". Y entonces nos fuimos ahí. Estás en mute, Rocío. Sí, estás en mute. Gracias, perdón. Dentro de toda la lista que reciban van a hacer un filtrado, en el Excel que les compartimos ya en la invitación, vienen un poco las instrucciones, pero es un filtrado por los activos más relevantes, ¿no? Entonces, seguramente sí, principalmente habrá equipo de red, data centers, almacenes, y de acuerdo a eso, pues es el equipo que van a tener que estar integrando. Evidentemente también va a haber personas de operación y mantenimiento que saben cuáles son las condiciones del equipo de manera puntual, si tiene alguna medida de adaptación, de mitigación, si el equipo está en altura o no. Entonces, digo, creo que es algo que se va a ir madurando con el tiempo, pero sí mi recomendación es que le echen un vistazo, y al final yo voy a estar disponible durante todo el proceso que tienen del tiempo, las 5 semanas para llenar el formato. Entonces, cualquier duda pueden venir, pueden acudir y lo vamos gestionando. Pero sí es muy importante que sea un equipo multidisciplinario y que logren identificar localmente cuáles son las diferentes áreas involucradas. De manera inicial les digo, es finanzas, operación y mantenimiento, ingeniería, diseño, sustentabilidad. Ok, muchísimas gracias, Rocío. De nada. Ahora sí, César, adelante. Me parece que hay otra pregunta. Iván. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, en las radiobases, pues pasa por varias etapas, ¿no? Y por varias áreas. Ahí tenemos el área de diseño, después pasa por una parte de optimización, luego operación y mantenimiento, etcétera. Ahí, ¿quién sería el encargado de reportar Todos, esto? todos. Es una Oye, pero tarea ¿para qué quieren 3 colaborativa. veces? ¿Para qué quieren, por ejemplo, 3 veces la información? No es que le estemos pidiendo 3 veces, más bien es que ustedes en colaboración deben juntarse para definir cuál es el nivel de riesgo. Al final aquí lo que van a hacer es recategorizar si realmente tiene un nivel de riesgo 5, que es lo más alto, o un nivel de riesgo 1. Y entonces, por ejemplo, entiendo dentro de las diferentes etapas por las que pasa la torre, va a haber, por ejemplo, quizá diseño, de manera inicial, mandó la construcción de los equipos a nivel de suelo. Posteriormente llegó la parte de operación y mantenimiento y se dieron cuenta que es un activo que está constantemente expuesto a inundaciones, y ahí lo tienen, bueno, mantenimiento decidió subir el nivel del equipo a 3 metros para evitar el constante daño por las inundaciones.
Entonces, si tú nada más le preguntaste al de diseño y quizá él no se enteró de la implementación que hizo mantenimiento, puede que la categorización que pongan del riesgo no sea la más real, acorde a la situación actual del activo. Lo que tienen que hacer es juntarse en un equipo y definir estos niveles de riesgo con la información que cada uno tiene, presentando las diferentes aristas y conocimiento para justo llegar a un nivel de riesgo integral y más real a la situación presente. Pero no es que presenten 3 veces la información, sino es que lo trabajen de manera colaborativa. De acuerdo, en este caso, vamos a decir, nosotros tendríamos que ponernos de acuerdo y ya ustedes, vamos a decir, no intervendrían en esa organización, ¿no? Correcto. Ya sería algo de manera local, que trabajan, asignan los riesgos y a mí me regresan el Excel ya con esta asignación nueva de nivel de riesgo que, que llegaron en consenso de manera local. De acuerdo, gracias. A ti, Me parece que también había una pregunta de Carolina. Claro Dominicana. Hola, Sí. Rocío, gracias. No, realmente era más que todo como para apoyar tu explicación, porque ya pasamos por ahí y no les voy a negar que sí fue un poco complejo como alinearnos todas las áreas que tenemos que ver con este documento, pero creo que ya lo dejaste más que claro. O sea, no es que vamos a enviar 3, 4, 5 documentos, uno por cada área, sino que lo vamos a trabajar de forma colaborativa. O sea, es un solo documento, nos reunimos y vamos viendo, bueno, en este caso, activo por activo, y según lo que corresponda. Igualmente en el formulario de los escenarios. Entonces, nada, creo que ya lo dejaste súper claro. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Y también si el día de mañana, digo, vamos a profundizar un poco más en este tema. Entonces, dudas asociadas podemos verlas mañana y, y y tendremos un espacio más amplio para resolverlas. Y ahorita, pues, César, te regreso ahora sí la palabra. Muchas gracias. Gracias, qué amable, Rocío. Pues bueno, todo esto para lo que acaba de comentar Rocío, para decirles que, bueno, a veces las aseguradoras, una, o cometen errores o sobreestiman el riesgo climático de algunos activos. Entonces, por eso es tan importante revisar y si identificamos algún riesgo que veamos o en comparación con los atlas de riesgo, vemos que está exagerado ese riesgo o que está sobredimensionado, pues bueno, podemos hacer una evaluación de si vale la pena tomar alguna acción de mitigación para reducir el riesgo de ese activo en particular, o si se toma la decisión de autoasegurarse. También es una decisión de negocio que debe considerarse y eso se toma cuando se evalúa que la prima de riesgo pues excede lo que razonablemente pensamos o se evalúa que tiene un riesgo un activo, más pues obviamente una utilidad que debe tener la aseguradora, pero sí, es decir, en el ejemplo del coche que les daba hace rato, si la pérdida esperada son $10 al año y bueno, la prima del seguro es de 15, tal vez $20 al año, pues bueno, lo entiendo porque debe tener una utilidad, pero si me llega una factura por una prima de seguro por 30 o $40, pues obviamente se ve sobredimensionado el riesgo y será pues, una responsabilidad por evaluar qué se hace con ese riesgo, si se asume como propio, si se deja de comprar esa póliza o se toman acciones para mitigar o simplemente se asigna, se acepta ese costo de asegurar el activo, ¿no? Así es una decisión de negocio, pero es importante que ustedes tengan esa herramienta y que comprendan el mecanismo de traducción de riesgo a valor financiero. Entonces, pues bueno, para ver cuáles son las palancas que pueden
afectar, subir o bajar el riesgo climático agregado que corre la empresa, que corre América Móvil. Bueno, dentro del factor de variación de los escenarios climáticos, pues, se puede cambiar el uso de escenario, ¿no? Mientras el escenario climático sea menor, pues obviamente los riesgos van a ser menores, sabiendo que cada escenario pues, afecta de forma no lineal los riesgos. Y aquí, pues bueno, es una decisión también de negocio de la empresa, saber qué escenarios climáticos utilizan, si se utiliza uno demasiado optimista o uno demasiado pesimista, pues en cualquier empresa, pues esta decisión va a cambiar el valor esperado de los daños por riesgo climático. Otro factor, pues son las bandas de riesgo, y estos activos pueden subir o bajar a medida que invierta o no en acciones de mitigación o adaptación para reforzar digamos, la resistencia. Lo mismo con la exposición y el rating. Entre más activos tenga yo en zonas de riesgo, pues más se eleva la pérdida esperada. Y lo mismo tener pues, activos que no estén reforzados, activos frágiles o desprotegidos a eventos climáticos, pues va a subir o bajar esa exposición por rating. Pero si invierto, digamos, en acciones de reforzamiento, pues mi riesgo climático va a disminuir. Otro factor, pues es la misma pérdida esperada de la curva, donde pues el valor de los activos y la probabilidad de que ocurran, pues por la ecuación, elevan la probabilidad de tener una pérdida. Entre más inversión en activos, pues más alto será el valor de riesgo por pura matemática. Si una empresa invierte en más centros de datos, que son inversiones muy fuertes, pues aunque no haga nada, simplemente por tener más activos aumenta el valor esperado de la pérdida. Y por último, las pólizas de seguros. Cualquier cambio en la pérdida esperada o en la curva, pues se va a reflejar en la prima de seguros, ya sea en la prima principal o en los deducibles o en las coberturas, y pues una mitigación bien entendida y bien documentada, como acabamos de ver, primero la identificación del riesgo y después la mitigación, y aquí es donde se le puede hacer el caso de reducción de primas a una aseguradora, donde se puede hablar con ellos y decir, oye, este activo ya lo reforzamos para distintos escenarios, entonces la probabilidad de que ocurra su pérdida va a ser mucho menor. Es necesario reajustar la prima de seguro que se paga por este activo, ¿no? Y eso ya es una negociación que corresponderá a ustedes tener en su caso con las aseguradoras. Pero quédense con la idea de que el cambio en pérdida esperada o en la curva, pues orienta la priorización de estas acciones y estas inversiones de mitigación y por ende también la estrategia de asegurar o no los activos de la empresa. Si podemos ver la que sigue. Aquí viene un ejemplo de caso de negocio de acciones de mitigación, donde, por ejemplo, del lado izquierdo vemos que hay una pérdida esperada distinta según distintos escenarios. En el color más oscuro, en el escenario base, pensaríamos que tendríamos una pérdida anual en un cierto activo de 2.3 millones de dólares. Pero si aumentamos, si subimos a un escenario de 6, pues tendríamos ya una pérdida de 2.8 y en un escenario, en el peor escenario, tendríamos una pérdida anual de 3.6 millones. Pero esta pérdida traducida a bandas de riesgo, me diría que este centro de datos hipotético, amenazado por una inundación, pues en el escenario base estaría en una banda de riesgo 2, en una banda de riesgo 3 y una banda de riesgo 4.
Por eso son tan importantes esos números que vienen en el Excel. Entonces, digamos que me acerco a la aseguradora y le digo, oye, este centro de datos puedo elevar los gabinetes, puedo meter infraestructura de bombeo para prevenir que el agua, en caso de una inundación, llegue al equipo crítico, y esto me podría, si hubiera un escenario 6, digamos que hoy en día me tienen una banda de riesgo 3, pues si hago estas inversiones me regresaría a una banda de riesgo 2. Esto permitiría un ahorro anual, una reducción en la pérdida esperada de, si resto estos 2.8 menos 2.3 millones, pues me daría un ahorro de 5 millones de dólares al año menos en la pérdida esperada. Entonces, ¿cómo tomo la decisión de si tengo que hacer esta inversión o no de mitigación para mantenerme en banda 2? Pues si la mitigación logra reducir la pérdida no esperada en al menos $500,000 al año, pues el costo del break-even, digamos, de dónde está la decisión de si vale la pena invertir o no, es en el valor presente neto de las pérdidas evitadas. Es decir, traigo las pérdidas esperadas a 7 años, ese $500,000 a 7 años, lo traigo al día de hoy a un costo de capital del 10%, y eso me vale en conjunto pues $2.43 millones. Si lo estoy calculando a 5 años, pues el valor presente neto de las pérdidas evitadas es 1.9, y a 3 años sería de $1.24 millones. Entonces, ese sería mi tope de inversión. Si el dinero que voy a invertir en mitigar este riesgo climático es menor, es igual o menor al valor presente neto del ahorro, tanto en pérdida como en el valor de las primas de seguro, pues me conviene hacer esa inversión. Esto es a muy alto nivel cómo se traduce este mecanismo de riesgo a una decisión de inversión en mitigación, básicamente. Y pues ya a nivel empresa, lo que se puede hacer es una estrategia de mitigación global. Se puede optimizar para priorizar estas acciones de mitigación, decir cuáles son las que tendrían un valor esperado más alto, y así reducir tanto la pérdida esperada de mis activos como minimizar el gasto en seguros. Digamos, en la gráfica del lado izquierdo vemos un Pareto, una acción de 80-20, donde vemos que las pérdidas acumuladas esperadas, el 80% de estas pérdidas acumuladas esperadas generalmente se concentran en solo 20% de los activos. Cada una de estas barras azules sería una acción de mitigación, un caso de negocio, una contribución de sitios de activos específicos a esta pérdida anual esperada. Entonces, así es como las empresas lo que generalmente hacen para optimizar su gasto, sus acciones de mitigación y reducir su riesgo climático, es decir, pues bueno, las voy a rankear, voy a identificar primero el 20% top de los activos que más contribuyen a la pérdida esperada. Voy a evaluar, voy a hacer caso de negocio para acciones de mitigación para ese 20% de los activos, y después voy a hacer la comparación, voy a decir, me conviene reforzar estos activos o tomar estas acciones de mitigación, invertir en esto, o me conviene simplemente dejarlos como están y asumir su pérdida o asumir un elevado costo de seguros. Entonces, así es como las empresas generalmente hacen esta optimización de sus acciones de mitigación. Y pues bueno, cada obra debe tener un responsable, una fecha,
y cada subsidiaria debe tomar sus decisiones de inversión o no, según las reglas de inversión y del presupuesto que deben de tener asignado para este fin. Entonces, como resumen, me gustaría dejarles estas 4 ideas de esta sesión. Yo sé que estuvo un poco teórica en términos de conceptos financieros y conceptos de probabilidad, pero la verdad es que es muy útil para traducir, o por lo menos de forma intuitiva, cómo lo que estamos poniendo en el Excel se traduce a una estrategia global de optimización que se traduce en muchos millones de dólares en inversión. Entonces, como primera idea, me gustaría dejarles que las empresas no solo deben de dejar el tema de riesgo climático a un tema de divulgación, sino que deben gestionar proactivamente esta exposición a riesgos físicos y de transición para mantener su rendimiento financiero y su acceso a capital. El segundo concepto es que la expectativa de pérdida anual y esta curva de probabilidad de excedencia son herramientas bien importantes para poder traducir estos riesgos climáticos a, a recursos financieros y por ende es bien importante tener bien precisos estos datos, estos ratings, la información de cada sitio, porque en el agregado esto va a representar pues sumas importantes. El tercer concepto es que las calificaciones de riesgo tienen que ser precisas, como les decía, para estimar correctamente este riesgo, no sobreestimarlo y poder tomar decisiones financieras y operativas que pues nos lleven a ahorrar dinero. Ya vimos el caso de Telcel, cómo haciendo esta evaluación lograron una reducción en gastos de operación. Y todas estas acciones de mitigación y de inversión, pues se traduzcan en acciones que generen valor y que se informen correctamente a los inversionistas de que la empresa está tomando cartas en el asunto y está generando valor a través de una mejor gestión de su riesgo climático. Y por último, quédense con la idea de que las calificaciones de riesgo tienen que estimarse con criterios homogéneos en todas las subsidiarias y estas altas de riesgos actualizados y estas negociaciones que se tienen que hacer con las aseguradoras tienen que hacerse siguiendo este principio de no linearidad del cambio climático que vimos el día de ayer. De que si aumenta un escenario, pues no necesariamente es pasar de una banda 2 a una banda 3 de riesgo, sino que esto es exponencial. Muchas veces si paso de 2.5 a 4, pues me eleva en 2 números el rating, es posible. Entonces, pues bueno, estas son las 4 ideas clave y nos quedan un par de minutos para alguna pregunta que todavía quede en esta sección. Muchísimas gracias, César. Hay una pregunta en el chat de Global Hits que me voy a quedar, pero justo pregunta que para empresas no del sector de telecomunicaciones, ¿cuáles son los tipos de activos que deberían de estar poniendo énfasis con las aseguradoras? Dado que el año pasado el ejercicio lo hicimos principalmente con 5 telcos, me gustaría verlo con el área de riesgos de América Móvil para poderte dar una mejor respuesta el día de mañana. No sé si adicional a esta pregunta alguien tenga algo adicional. Sí, Oscar Sánchez de Triara, Querétaro. Me Adelante. sumo a la misma pregunta de Global Hits, porque en el caso de un centro de datos donde tenemos activos propiedad que no son de Triara, sino del cliente, ¿cómo se va a manejar eso en el caso de los riesgos? Dentro específicamente de tu caso, Oscar, hay dentro de la aseguradora de América, bueno, la póliza, perdón, de América Móvil, hay un estudio muy particular, si no me equivoco, para alrededor de 15, 20 activos específicos que seleccionan a nivel América Móvil, dentro de los cuales entra el data center de Triara. Entiendo que esto se les hace un reporte específico de inspección, el cual se compartió el año pasado con México, pero con mucho gusto puedo
también asegurarme de que te llegue. Si nada más me puedes poner tu correo en el chat para que lo tenga a la mano. Y en ese caso lo que se buscó también es que para aquellos activos en los que se hicieron reportes de inspección, se diera seguimiento a las recomendaciones de la aseguradora, porque una vez que la aseguradora revisa cómo están nuestras instalaciones, llegan a tener reportes donde nos hacen recomendaciones para en un futuro poder minimizar el riesgo que ellos están absorbiendo. Al final es un ganar-ganar. Nosotros atendemos el riesgo, ellos asumen menos riesgo y a nosotros nos cuesta menos. Entonces, justo se dio seguimiento ahora con la aseguradora para que se implementaran estas recomendaciones. Entiendo que hubo un par de contratiempos y es algo que estamos gestionando y viendo cuál es la mejor forma de hacer posible que todas estas recomendaciones realmente se apliquen. Como vieron en el final del módulo 1, al final es un proceso que hemos ido madurando de 2016 a la fecha, y cada vez estamos entrando con mayor detalle y con más granularidad al específico de cada una de las operaciones. Entonces, pues, también la colaboración, tanto operación corporativo es muy importante, y ten por seguro que me voy a poner en contacto para ver puntualmente este punto. Pero sí, de manera general, los data centers sí están considerados dentro de la póliza que mandan, o los activos que mandan las telecomunicaciones. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pues creo que no. Con esto, pues nada más. Angélica María Araujo también tiene la misma. Gracias para... Sí, de Global Hits. Sí. Y Adelante, David Javier. Castro. ¿Qué tal? Gracias. Buena tarde. Excelente exposición, creo que muy puntual. Aquí la duda radica, ¿qué pasa? Estamos hablando de las compañías telco, pero en el caso de nosotros, compañías que prestamos servicios, pues el principal activo que tenemos, pues son los equipos. Hablo de los colaboradores y el desarrollo que se tiene en los cerebros electrónicos. Entonces, ¿en qué podemos hacer énfasis con nuestras aseguradoras? Una, para esos activos y también los que se tienen como compañía, mobiliario, equipo, transporte, etcétera. Pero para la continuidad en el negocio, cuando se nos presente este tipo de eventualidades, ¿qué debemos de considerar para comentarlo con la aseguradora? ¿No? Estoy hablando, sí, se nos puede presentar desde un huracán, que se nos vaya la energía eléctrica, se nos pueda caer las transmisiones de red, pero también hay eventos políticos como no hace mucho nos sucedió en Ecuador, donde se tomó la embajada, donde también se nos permitió el acceso a las oficinas, ¿no? Entonces, ese tiempo, pues es un costo. ¿Cómo podemos asegurar también esta parte de un loss control dentro de la operación? Ahí justo creo que una parte es la parte de los activos, tanto como decíamos, equipo de oficina, mueble, Tangibles coche, e intangibles, ¿no? flotillas, ajá, que se mandan a la aseguradora, que para las telecomunicaciones mandamos de todo también. O sea, no solo es equipo de red, es equipo de red, muebles, oficinas, tiendas, centros de atención. Al final es todo un listado que se manda y se analiza. Esa parte puntualmente me gustaría revisarla con el equipo de riesgos para ver cómo aplica al apartado de empresas no telecomunicaciones, que entiendo iría mucho más enfocado a la parte de mobiliario, equipo de cómputo, y eso validarlo, y mañana les entrego la respuesta. Creo que la segunda parte de tu pregunta va un poco más a la parte de procesos, de plan de continuidad de la operación, que justo Bernie quiere hacer un comentario muy puntual, entonces le daré la palabra, pero justo es toda esta parte del solicitar la información y el que vean cuáles son los riesgos que realmente
están presentando, como bien mencionaste, pues creo que a la hora de llenar el formato y que presenten este caso en el que no tuvieron acceso a la oficina, es algo que pueden poner y que al mismo tiempo identificar qué se hicieron, qué no hicieron, áreas de oportunidad, y de ahí empezar a gestionar más puntual el tema para generar procesos y protocolos que les permitan estar preparados. Y como dijo Mario, muy importante la parte de simulacros, porque no siempre va a estar disponible la persona con la que quieren hablar. Dos, por ejemplo, aquí en corporativo nos decían, pues bueno, al final ustedes tienen un tema de idiomas. ¿Cuántos de los brigadistas están capacitados para dar instrucciones en caso de emergencias en otro idioma? Al final, como en una emergencia respondes en tu idioma y gritas lo que tienes que gritar, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de planeación, procesos, planes de atención, continuidad del negocio, que al final es parte de la gestión que queremos empezar a impulsar y homologar dentro de todas las operaciones, porque entre todas hay mejores prácticas y áreas de oportunidad. Entonces es entre nosotros identificar esto, poderlo socializar, compartir y aprender de nosotros como grupo. Adelante, Bernie. Sí, Chio, gracias. Y sí, tal cual lo que acabas de decir, y mañana lo vamos a ver y explicado en detalle, tiene que ver con eh, planes de restauración, de operaciones, planes de continuidad de negocio, planes de respuesta a emergencia. Sin embargo, también hay un tema de análisis de riesgos físicos, porque a lo mejor tus oficinas están cerca de un cauce de un río que tienen un riesgo importante en el caso de una inundación. Entonces, la parte de análisis, dependiendo de la ubicación de tus operaciones, independientemente que no sean temas de infraestructura, pero que tenga que ver con gente, hay que hacer ese análisis de riesgo y con eso puedes tú demostrarle a la aseguradora del nivel de riesgo que debes de tener, pero de manera de negocio es la gestión de estos planes de continuidad de negocio que mañana los vamos a tocar. Perfecto, no, sí, la plantilla es esencial, creo que nos va a permitir planchar cada uno de esas partidas, pero es importante a lo mejor ponerlo sobre la mesa, porque pues esa continuidad y el control de pérdidas es sumamente importante, ¿no? En un negocio. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, David, por la intervención, muy valiosa, y creo que ayuda también al resto de las operaciones a tener mayor perspectiva. Con esto, pues nada más agradecerle a todos por su tiempo. Ya nos excedimos 7 minutos, una disculpa y muchas gracias por el haberse quedado con nosotros. Como platicamos, estaremos presentando a detalle el plan bueno, el cómo llenar el formato a más detalle el día de mañana, y también entrando un poco más en la parte de procesos. Entonces solicitamos su presencia a las 10 horario México y adaptándole un poco a sus zonas horarias. Pues nuevamente muchas gracias y hasta mañana. Excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bonito día. Muchas gracias a Chao. todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias a Buena todos. tarde. Así es. Muchas Chao, buenas gracias. tardes, buen provecho. Ahí está.